Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un review, esta vez de una aplicación de Mac. Una aplicación que, como habéis visto en el título, para mí es un imprescindible. O sea, es una aplicación gratis y que tenéis que tener sí o sí porque hace muchas cosas y las hace muy bien. Se trata de la segunda versión de Mac Client 2 y fijaros qué bonita la animación de arranque, pero esto no es lo mejor que hace, ¿no? Bueno, en un principio puede parecer que es una aplicación de limpieza, pero quizás nada más lejos de la realidad, chicos, porque es mucho más que eso. Fijaros que aquí en esta parte nos vamos a encontrar, bueno, los aspectos para poder limpiar nuestro Mac y dejarlo más limpio que una petena. Pero vamos a irnos a esta sección de utilidades que quizás es donde está lo más importante. Muchos recién llegados a Mac preguntáis, ¿cómo borro una aplicación en Mac? O sea, ¿cómo la borro? En iOS es fácil, ¿no? Mantienes pulsado y tal. En Mac es un poquito diferente, pero no te preocupes, porque tú con aplicaciones como esta vas a poder desde aquí eliminar cualquier aplicación que tú hayas instalado, ya sea, pues bueno, de la App Store o de la web o de donde tú quieras, ¿vale, chicos? Esto es súper interesante, simplemente seleccionas la aplicación que sea y fijaros que hasta las nativas las puedes eliminar, ¿no? Esto es algo muy importante, pero además podemos tener acceso a las extensiones. Fijaros que nosotros, por ejemplo, yo utilizo Google Chrome como navegador, para mí es el que mejor me funciona y el que más me gusta. Bueno, el caso es que yo tengo todas estas extensiones instaladas. Oye, pues desde aquí las puedo ver todas y puedo deshabilitarlas, puedo eliminarlas. Bueno, continuamos, le damos otra vez a utilidades y aquí nos encontramos, bueno, pues si queréis eliminar todos los archivos que tenéis en la papelera de forma segura para que no se puedan volver a recuperar, oye, pues desde aquí tenéis la opción, ¿no? Fijaros que aquí tenemos una serie de opciones: eliminación estándar, eliminación segura o eliminación completa para que no se pueda volver a recuperar nunca, ¿no? Hablando de recuperar, tenemos la trituradora. A veces nos encontramos con que tenemos archivos que nosotros queremos eliminar por completo de nuestra máquina, porque es una factura, es algo del trabajo y tenemos que no dejar ningún tipo de rastro. Ya sabéis que por defecto, en cualquier sistema, cuando vosotros borráis un archivo, vosotros realmente ese archivo no lo veis, pero sigue estando ahí, hasta que no se sobrescribe esa parte, ¿no?, del disco. Entonces, bueno, tan sencillo como utilizar una aplicación como esta, simplemente vosotros arrastráis aquí cualquier archivo, cualquier documento y tal, y lo vais a triturar, de tal manera que va a ser imposible de recuperar. Bueno, esto está bien por lo menos tenerlo, ¿no? Cosas que me gustan mucho: archivos viejos y grandes. Seguramente a veces decís, oye, no tengo espacio en mi disco, ¿cómo ahorre espacio? Pues aquí tenemos una herramienta muy chula, chicos. Podemos hacer búsquedas de archivos que hace tiempo que no accedemos a ellos y que además ocupan un peso alto. De esta manera, pues bueno, nosotros vamos a poder limpiar espacio. Si son archivos muy pesados y que hace mucho que no nos accedemos a ellos, oye, pues quizás no lo necesitamos, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a poder localizarlos para eliminarlos. Chicos, vamos a poder buscar duplicados también para eliminar los archivos que los tenemos dos veces y no tiene sentido. Vamos a poder eliminar los idiomas. Bueno, esto está bien, chicos, simplemente vosotros vais a elegir el idioma, esto lo vais a poder ordenar por tamaño, descendente y tal. Fijaros que el idioma que más pesa es el portugués y desde aquí podéis eliminar todo el idioma portugués del sistema, todo el chino del sistema, el italiano del sistema o bien de aplicaciones. Si decís, oye, mira, yo por ejemplo en Fantastical 2 el italiano no lo necesito, pues me quitas este pack de idiomas. Y fijaros que aquí vamos a ver lo que vamos a ahorrar, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a continuar porque aquí nos encontramos otra cosa que, bueno, aquí tenemos... podemos eliminar los archivos binarios. Esto, bueno, no sirve de mucho porque fijaros que ahorraríamos 34 megas, ¿vale? Realmente los archivos binarios pesan muy poquito, ¿no? Pero realmente esto es que cuando las aplicaciones están utilizándose, de alguna manera están guardando registros de las cosas que hacen o aprendiendo, por así decirlo, ¿no? Eso se guarda en archivos binarios. Entonces, bueno, si queréis ahorrar espacio podéis eliminarlos, pero como veis es que no vale la pena. Son 34 megas lo que me ocupa a mí, por ejemplo, ¿no? Y nada más, chicos, simplemente aquí hacen referencia y foto para eliminar duplicados y tal, pero bueno, realmente... mi foto ya no se utiliza, ahora estamos con la aplicación de fotos y yo he hablado con los desarrolladores y parece ser que esta aplicación la van a actualizar para, bueno, pues al final para sacar la versión compatible con fotos, que creo que saldrá en agosto, no lo tengo muy claro, pero algo así me han dicho, chicos. Nada más, es una aplicación increíble solamente por estas utilidades que os he estado mencionando, pero es que además, si queréis tener vuestro Mac limpito, bien limpito, desde aquí, fijaros que tenemos todas estas opciones. Vamos a poder eliminar los archivos basuras de internet, de usuario, vamos a poder eliminar los archivos de basura del sistema, simplemente le damos a iniciar exploración, esperamos unos segunditos, va bastante rápido, por lo menos a la hora de buscar, también depende de la capacidad de vuestro
disco, por supuesto. Bueno, ya está terminando, chicos. Como veis, vamos a ahorrar desde aquí bastante espacio. Ya sabéis que cuando navegáis por páginas web se guardan archivos temporales y todo eso con el tiempo pues ocupa bastante espacio. En mi caso, 2,4 gigas, ¿no? Desde la última vez que lo limpié. Chicos, una aplicación gratis, completamente gratis, que os recomiendo para todos los usuarios de Mac por todas las bondades que tiene esta aplicación. Realmente me parece sorprendente, chicos. Espero que os haya gustado la recomendación, que nos podéis apoyar con vuestro me gusta y que nos vemos, ya sabéis, en un próximo vídeo. ¡Chao!